Cierra tus ojos. Contempla. Escucha. Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparle: «No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado, la liturgia nos presentaba la primera parte de este pasaje del Evangelio, cuando Pedro, desde lo profundo de su corazón, proclamaba con valentía delante de sus hermanos que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y luego de su confesión, el Maestro lo constituía en esa roca que daría fuerza a la fe de todos sus hermanos, a la fe de la comunidad. Y el texto del Evangelio que se nos presenta en este domingo es lo que Jesús le dijo a sus discípulos después de aquel diálogo con Pedro. Y nuevamente, Pedro se convierte en el protagonista de la escena al pretender impedir la misión del Señor. Decíamos en la reflexión del pasado domingo que creer en alguien implica haberlo amado y antes de amarlo, haberlo conocido. Pedro recorrió ese camino, conoció a Jesús y lo amó, aunque no pretendía entender muchas cosas. Por eso, cuando el Maestro comenzó a preparar a los discípulos para lo que sucedería en Jerusalén, Pedro lo increpa hasta tal punto que el Señor le llama Satanás, porque pensaba como los hombres, no como Dios, porque ante sus ojos aparecía la planificación humana, sin contar con el querer, con la voluntad de Dios. Y he ahí el dilema tan constante en nuestra propia experiencia de fe, en nuestro propio seguimiento de Jesús. Le sabemos reconocer como el Hijo de Dios, que viene a nosotros, que nos salva, que nos ama, pero ponemos freno a su obra cuando su amor no corresponde con nuestros intereses, cuando vemos que nuestros planes están como lejos de ese querer, de esa voluntad de Dios. Y muchas veces ni nos damos a la tarea de querer comprender el querer de Dios en nuestra vida. Algo de lo que le sucede a Pedro es lo que nos sucede a nosotros. Somos capaces de confesar a Jesús desde nuestro corazón, de amarle desde el corazón, pero también de dudar, también de no comprender el camino de Dios en nosotros. Y cuando Jesús llama a Pedro Satanás, quiere mostrar que el principal obstáculo para la obra de Dios no es ningún ser oscuro que habite en las tinieblas, ninguna sombra, ningún fantasma, sino el ser humano mismo, que cuando no encuentra algo conveniente
bloquea la acción de Dios en sí mismo y también muchas veces en los otros. Jesús sabía que sus discípulos le amaban y le seguían, pero el camino aún no había terminado. Por eso recalca el verdadero sentido de ese seguimiento. Quien quiera ir en pos de Él debe recorrer el camino que Él ha recorrido, debe negarse a sí mismo como Él lo ha hecho, es decir, renunciar a seguir siendo el obstáculo que impida la obra de Dios en su corazón y en el de los demás. Y cargar la cruz es amar hasta el extremo, como ha amado Jesús. No es el sufrimiento por el sufrimiento, es simplemente amar, es ir dando la vida, amando todos los días, para que los días en la presencia de Dios tengan el sentido de estar siguiendo a Jesús. Cargando la cruz es que nos hacemos uno con Él, muriendo a nosotros mismos, reconociéndonos humildemente frágiles y pequeños, que nada podemos sin su amor en nosotros. Así es que vivimos para Él y por ahí nos vamos dando cuenta que Él vive en nosotros. Para terminar, oremos. Te adoro, Señor, clavado en esa cruz por amor a mí. Solo tú, en Jesús, eres digno de alabanza y de honor. A tus pies me abrazo. No quiero separarme de ti. Tus heridas son fuente de salud, tus llagas consuelo en mis tristezas, tu sangre bendita protección segura contra el mal que me acecha. A tus pies me abrazo, no puedo separarme de ti. Te adoro, Señor, clavado en esa cruz por mis pecados. Te adoro, Señor, clavado en esa cruz por mi salvación. Te adoro, Señor, clavado en esa cruz para llenarme de tu Espíritu, para llevarme al Padre. Solo tú, en Jesús, eres digno de alabanza, honor y adoración. Amén. Feliz semana.